Pueden ir buscando conmigo en sus Biblias, Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 9. Filipenses 4, del 6 al 9. Hoy continuamos con la serie de enseñanza Fundamento Sólido, fundamento firme. Y la semana pasada aprendimos un poco acerca de el fundamento sólido en cuanto a la sabiduría para el manejo de las finanzas. Y aprendimos a honrar a Dios a través de las finanzas. Y no solamente significa dar, significa honrarlo a la hora de ganarnos el dinero, invitar a Dios, honrar a Dios a través de nuestra actitud, de nuestro trabajo, de glorificarlo a través de nuestras acciones a la hora de trabajar y también a la hora de disfrutar el dinero. Amén. Hoy aprenderemos de un tema muy importante, un tema muy relevante. Vamos a ver algunas estadísticas. Si usted va a anotar, si no ha anotado ya, si esto no ha tocado en la puerta de su casa o si usted todavía no ha despertado a la realidad que hay a nuestro alrededor, hoy vamos a ver esa realidad y tiene que ver con la estabilidad emocional o la salud mental. El tema o las palabras que se usan hoy, el título es salud mental. Fundamento sólido para la estabilidad emocional. Y leemos en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 9. De hecho, aquí hay una fórmula extraordinaria para la salud mental desde un punto de vista bíblico. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Si usted aplica lo que dicen estos versículos, usted tendrá una solución. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Me encanta esa declaración así tan explícita, tan clara. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, esa fue la fórmula, versículo 6. Así, en esa manera, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, más allá de tu entendimiento. Cuando practicas eso, vas a experimentar la paz de Dios. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Aparentemente el apóstol Pablo también cuando predicaba decía eso. Una cosita más. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Mire cuántas veces repite todo. Todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo amable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Si usted necesita paz mental, usted acaba de escuchar de aquel que le diseñó, de aquel que le conoce mejor que cualquier psicólogo, de aquel que le conoce mejor que cualquier persona en la faz de la tierra. Tiene una receta para que usted experimente la paz de Dios. Sí, la paz que supera todo entendimiento. Si de repente sus circunstancias son todas adversas y usted no puede tener una paz circunstancial basada en que todas las cosas estén bien, yo quiero decirle una buena noticia. Usted todavía puede tener paz y puede vivir en absoluta paz y puede vivir en la paz de Dios. Pero la paz de Dios no es magia. La paz de Dios no es un producto instantáneo por tener el Espíritu Santo que produce paz. La paz de Dios no ocurre instantáneamente. Hay un proceso, hay algo que tú tienes que hacer. Y si no lo haces, por más cristiano que seas, por más conocimiento que tengas, se trata de hacerlo. Si no lo haces, pues quizás, aún con todo tu conocimiento bíblico, aún con todo tu arrango religioso, no vas a experimentar la paz de Dios. Lo lindo es que Dios nos ha equipado no solamente cuando nos creó en la creación, sino
al darnos el Espíritu Santo y al hacernos salvos, esta carta, la carta a los Filipenses, es la carta a los cristianos que vivían en Filipo, la iglesia de Filipo. Cuando fuimos redimidos, fuimos salvos y fuimos sellados con el Espíritu Santo, en esto el Señor permitió que tuviéramos todo lo que necesitamos para vivir en perfecta paz, y no una paz circunstancial, sino la paz milagrosa de Dios en nuestra vida. Pero al mismo tiempo hay algo que tú tienes que hacer. En otras palabras, hay personas que pueden hacer un montón de cosas y no van a tener esta paz porque no tienen a Cristo. Pero aquellos que tenemos a Cristo, tenemos el elemento adicional. No obstante, tú tienes que hacer algo. Ahí está la receta completa y al final vamos a desglosar un poquito todos estos versículos. Ahora, ya que estamos hablando de la paz mental o de la salud mental, quisiera aclarar de qué exactamente estamos hablando. Creo que va a aparecer en sus pantallas qué en sí es salud mental. Bueno, tiene que ver con todo lo relacionado a tu bienestar económico, eso fue la semana pasada. A tu bienestar emocional, psicológico y social. A tu bienestar emocional, tus emociones, tus sentimientos, psicológico y social. Otra forma de interpretarlo, otra forma de verlo es cómo tú piensas, cómo tú procesas los pensamientos, cómo las neuronas, nosotros no sabemos mucho de eso, yo tampoco soy especialista en esto, pero la forma en que pensamos algo, se crean patrones de pensamientos en nuestra mente y procesamos la información en una forma única. Y las neuronas que están en la capacidad de transmitir información que eventualmente se traduce por los sentimientos, hay patrones. Cómo tú piensas, consecuentemente cómo tú te sientes y eventualmente o consecuentemente cómo tú actúas, dado a tus pensamientos y dado a tus sentimientos o emociones que ahora tienes. Y tiene mucho que ver con tus relaciones con los demás y cómo manejas el estrés. De eso estamos hablando. Todo relacionado al bienestar emocional, psicológico y social, y cómo tú piensas, cómo sientes, porque no todos pensamos igual, no todos sentimos igual. ¿Cierto o no? No todos pensamos igual, ninguno de nosotros es idénticamente igual, aunque nuestro cuerpo tiene las mismas partes del cuerpo, así como nuestro ADN es único, así como nuestro fingerprint o nuestra huella digital es única. Cada uno de nosotros procesa diferente, piensa diferente, siente diferente y consecuentemente actúa diferente. De eso estamos hablando hoy. Y usted puede preguntarse, bueno, ¿por qué debemos aprender de salud mental en la iglesia? ¿Es la iglesia el lugar correcto para aprender de salud mental? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Bueno, yo creo que sí, que la iglesia es un lugar seguro, safe, para aprender de salud mental. Primero porque quien te creó y quien te amó y quien está a tu lado todo el tiempo, en momentos difíciles y en momentos buenos, es el que te conoce mejor que nadie. Y Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué la iglesia es un lugar seguro para hablar de salud mental? Porque tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Los hijos de Dios somos cuerpo, alma y espíritu. La parte espiritual es la que más tratamos en la iglesia, naturalmente. Pero usted no es solamente espíritu. Usted es también alma, el acento de las emociones, la voluntad, los sentimientos. A eso se refiere el alma, es intangible. Y el cuerpo, tú también es cuerpo, somos templo. Nuestro cuerpo, dice la palabra, es templo del Espíritu Santo. Y también somos responsables de cómo manejamos nuestro cuerpo. Y hay ciertas cosas que podemos hacer en nuestro cuerpo para luchar en contra de los trastornos de salud mental. Entonces, ya que somos cuerpo, alma y espíritu, la palabra de Dios nos habla en todas las esferas cómo debemos tratar nuestro cuerpo, cómo tratar nuestra alma y nuestro espíritu. No hay ningún otro lugar que sea seguro que le enseñe de la vida espiritual más que la iglesia. La iglesia es el lugar apropiado para aprender del cuidado espiritual de nuestra mente y vamos a ver un poquito más de qué se trata eso.
Ahora, ¿por qué debemos hablar de salud mental y qué dice la Biblia del tema? ¿Por qué podemos hablar de esto? Porque hay ejemplos, varios ejemplos, aunque no diagnosticados en la palabra de Dios de salud mental. Vamos a verlos enseguida. La salud mental no es nada nuevo, o los trastornos de salud mental no son nada nuevo. En los tiempos bíblicos también había, aunque no había sanas, aunque no había salud, también había problemas de salud mental. Vamos a verlo muy claramente en la palabra de Dios hoy. Entonces, si está en la Biblia, es parte del mensaje de Dios para nosotros, ¿sí o no? Si está en la Biblia es porque a Dios le importa. Y si no solamente está en la enseñanza bíblica, sino en el ejemplo o en la demostración, en la vida de hombres de Dios, no solamente de hombres malos, sino de hombres de Dios, entonces tú y yo podemos aprender de la salud mental desde una perspectiva totalmente bíblica. Y también debemos hablar de salud mental en la iglesia porque es una realidad tan grande que no podemos ignorar. Es una realidad tan grande que no podemos ignorar. Quisiera hablarles de algunas estadísticas y van a estar en sus pantallas. Estas estadísticas es solamente de Estados Unidos, aunque usted puede estudiarlas en el mundo completo, pero quiero traerla a nuestro contexto, a la vida aquí en Estados Unidos. La primera tiene que ver con la prevalencia de enfermedades mentales. Aproximadamente 1 de cada 5 adultos estadounidenses, 21%, experimentó una enfermedad mental en el 2020. Claro, para el 2020 estábamos pasando por el COVID. Habían razones para que muchas personas tuvieran crisis de salud mental. Las mujeres son más propensas a sufrir estas condiciones que los hombres, un 25.8% comparado con el 15% con los hombres. Quiere decir, una iglesia como la nuestra, 500 personas, hay 100 personas que están sentadas en este lugar, en este momento, ahora mismo, que han atravesado por momentos o por crisis de salud mental. Quizás muchos de ustedes estén pasando por este momento por una crisis de salud mental, y una de las cosas que vamos a hacer hoy más adelante es matar los estigmas religiosos y no religiosos que tienen que ver con la salud mental. Esto es algo que toca a tu puerta. Si no ha tocado a tu puerta, si no lo ves en el espejo cuando te miras en el espejo, si no ha tocado a tu familia, yo le garantizo que alguien en nuestros seres queridos, si no ya en nuestro núcleo familiar, en nuestros seres queridos hay personas que sufren con salud mental. De modo que si no nos afecta a nosotros, nos debe importar de igual manera, porque el campo misionero, las personas a alcanzar, nuestro círculo de influencia lo necesita, y usted tiene que estar preparado para ministrarle a esa necesidad. Amén. La quinta parte, o más de la quinta parte, 21%, increíble, es un número grande. Podemos hablar de la percepción de crisis. El 90% de los adultos en Estados Unidos considera que el país enfrenta una crisis de salud mental. Y ahí están las citas de donde conseguimos esta información. El aumento de la ansiedad. En el 2024, el 43% de los adultos reportó sentirse más ansioso que el año anterior, evidenciando un incremento constante en los últimos años. Y esto no tiene nada que ver con política, esto es algo totalmente social. Sé que la política ahora mismo está ardiendo y todo el mundo está o a favor o en contra de Trump. Olvídese de eso por un momento. Esto no es una declaración que tenga que ver nada con la política, es números, es la realidad social que nos rodea a todos y cada uno de nosotros. 43% de los adultos reportó sentirse más ansioso que el año anterior. ¿Qué tal con la salud mental en los adolescentes? Estudios recientes indican que aproximadamente 1 de cada 5 adolescentes, y el mismo por ciento que los adultos, 1 de cada 5 entre 12 y 18 años sufren de al menos un trastorno de salud mental diagnosticado. Es decir, estos son los que han ido al doctor, han pasado los exámenes necesarios y han terminado siendo propiamente diagnosticados con un trastorno de salud mental, y estamos hablando solamente de los adolescentes. El impacto en la comunidad latina, los latinos tienen una incidencia igual, las mismas incidencias de salud mental que el resto del pueblo, pero a veces tenemos menos acceso a los recursos y a la calidad del tratamiento. ¿Qué tal con los suicidios? Durante el 2023 o en el 2023 se reportaron más de 49,300 muertes por suicidio en Estados Unidos, manteniéndose
en niveles históricamente altos. Yo no sé cuánto siguen noticias, pero de vez en cuando ocurre un suicidio así. Muchas veces, presta atención a esto, muchas veces son personas que sufren de salud mental y están bajo un medicamento. ¿Nos debe importar? Yo creo que nos debe importar. Esto es lo que dicen algunas de las estadísticas, no les traje todas las estadísticas. Podemos verlo y podemos darnos cuenta de la importancia de esto también cuando miramos los diagnósticos más comunes relacionados con la salud mental en Estados Unidos. Y repito, esto trata solamente Estados Unidos. Trastorno de ansiedad generalizada es uno de ellos. Estoy hablando solamente los nombres en español, no quiero ir back and forth, no quiero traducirlos en inglés, pero trastorno de ansiedad generalizada, trastorno depresivo mayor o depresión clínica, trastorno bipolar, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de espectro de esquizofrenia, trastorno de la alimentación, trastornos de la personalidad, trastornos de déficit de atención e hiperactividad, trastornos de pánico. Quizás algunos de esos nombres están muy claros en su mente. Quizás usted ha revisado en la internet, quizás le ha preguntado a la inteligencia artificial acerca de uno de esos nombres. Quizás sea algo muy relevante para ti hoy. Y si no lo es para ti, le garantizo que en nuestra sociedad, que nos debe importar, esto es algo muy relevante, es algo que está al día, algo que nos debe preocupar. He visto solamente 10 diagnósticos, 10 trastornos. Esto es solamente el principio de una gran lista y a veces no es tan clara, pero están mezclados. Todos tienen que ver con la salud mental. ¿Qué tal si vamos a los medicamentos más comunes? Y si vamos a la cantidad de dinero que la industria de fármacos invierte en esto, es un indicativo para decir cuántas personas lo necesitan. ¿Qué tal si hablamos del Zoloft? ¿Qué tal si hablamos del Xanax, de Prozac, de Abilify? ¿Qué tal si hablamos del metilfenidato o metilfenidato o Concentra? ¿Qué tal si hablamos de Adderall? En el 2013, aproximadamente el 70% de los estadounidenses, 2013, hace mucho tiempo atrás, estoy seguro que hoy los números son mayores, el 70% de los estadounidenses tomaban al menos un medicamento recetado, ni siquiera por over the counter, como decimos, recetado, prescrito por un doctor, sustancias controladas, siendo los antidepresivos uno de los más comunes prescritos. Tenemos o no una gran necesidad. Entonces, no solamente debemos hablar del tema, no solamente podemos hablar del tema porque somos cuerpo, alma y espíritu. No solamente hablamos del tema porque vemos enseñanzas y ejemplos en la Biblia, vamos a ver algunos muy pronto, sino que también es una gran realidad a nuestro alrededor que no podemos ignorar. Ahora, lo primero que quisiera hacer hoy, después de ver esa realidad y de ver algunas razones, quiero animarlos a matar los estigmas, Y el primer estigma que quisiéramos matar es el estigma que ocurre o que se da en los círculos religiosos o en los círculos cristianos, y es el espiritualismo excesivo. El espiritualismo excesivo es el pensar que los cristianos no pueden sufrir de salud mental. Es pensar que todo es espiritual. Es pensar que todo es un demonio de depresión o demonio de ansiedad o espíritu de esto o espíritu de lo otro. Y todo lo espiritualizamos al extremo. Hoy vamos a ver que somos cuerpo, alma y espíritu. Vamos a revisar eso más de una vez y usted va a entender, o espero que entienda, la importancia así de la parte espiritual. Pero no todo es espiritual. Hay una parte que es física y hay otra parte que es emocional. Cuerpo y alma. Y ambos son importantes porque no somos solamente un espíritu, somos cuerpo y alma también. Cuando alguien piensa que los cristianos no deben pasar por esto, que ya que si alguien está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Excelente.
Yo creo eso con todo mi corazón. Ahora, ¿cómo eso se vive y se practica aquí y ahora? ¿Cómo lo practicamos? Si yo soy nueva criatura, pero todavía vives en un cuerpo de carne y hueso. La redención de nuestro cuerpo todavía no ha sido efectuada. Yo soy salvo, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Nadie me puede quitar la salvación, nadie puede borrarlo, nadie puede ir y convencer a Dios para que borre mi nombre. No, Él no se confundió cuando Él escribió mi nombre. Mi salvación está segura, pero todavía yo vivo en un cuerpo de carne y hueso. Todavía vivo en un cuerpo de carne y hueso. Ahora, cuando tú y yo pensamos que si alguien es creyente, que alguien es cristiano, no debe experimentar depresión, no debe experimentar ninguna enfermedad de salud mental, permítame decirle algo. Cuando usted pasa por alguna enfermedad, ¿usted piensa igual de esa enfermedad? Es decir, si usted tiene alguna enfermedad del hígado o tiene alguna enfermedad del corazón, usted sufre diabetes o presión alta, cualquiera de estas enfermedades tan comunes hoy por hoy, ¿usted piensa igual acerca de esas enfermedades que como piensa en cuanto a la salud mental? Yo creo que hay un estigma religioso y no aceptamos de la misma manera las enfermedades de salud mental como otras enfermedades. Permítame decirle que el cerebro es un órgano que también se enferma. ¿Por qué podemos aceptar que podemos tener artritis y eventualmente necesitar un reemplazo de cadera, un reemplazo de rodilla? Porque tuvimos una enfermedad. ¿Por qué podemos aceptar cualquier otra enfermedad de cualquier otro órgano o sistema de órganos y no aceptar que el cerebro también es un órgano que por lo tanto también puede sufrir de enfermedades y consecuentemente eso afecta nuestra mente? Usted puede pensar, bueno, ¿qué relación tiene el cerebro con la mente? La mente emerge de la actividad del cerebro. Por ejemplo, cuando el cerebro procesa información, se genera pensamientos y emociones, y eso es parte de la mente. ¿Ve? Los cambios en el cerebro, como las lesiones y trastornos, pueden afectar la mente y viceversa. El estrés, por ejemplo, o las emociones pueden afectar la salud mental y causar un cambio en la química, en la física, en tu cerebro. Eso es posible. Una forma de verlo es la siguiente. El cerebro es como el hardware. Si usted no sabe lo que es hardware, el hardware es la maquinaria de una computadora. ¿Ok? Esto es parte del hardware. Todos los chips que hay adentro y todo lo que es físico, eso es el hardware. ¿Ok? El cerebro es el hardware biológico, mientras que la mente es el software o los programas, la información no tangible, intangible, que surge de él. De modo que sí, entendemos un poquito nada más acerca de computación y cómo opera la computadora, hardware y software, podemos entender el hardware es el cerebro y el software es la mente. Podemos ver la relación que ocurre entre ambos. Ahora, no solamente podemos entender que el cerebro es un órgano y por lo tanto se puede enfermar y consecuentemente podemos tener y podemos aceptar enfermedades de salud mental, aún en el cuerpo de Cristo, sino que también hay varios ejemplos en la palabra de Dios, no diagnosticados por supuesto, no existía tal cosa como que alguien diagnosticara enfermedad de salud mental para aquel entonces, pero podemos verlo en la Biblia y no solamente verlo en personas impías y que no conocían a Dios, sino verlo en personas que amaban a Dios, los hombres de Dios que muchas veces tú y yo alabamos y exaltamos y creemos que eran infalibles. Muchos de ellos pasaron por episodios o temporadas de trastornos de salud mental. Por ejemplo, y ahora voy a hablar de uno que no era, alguien que era muy orgulloso. Estoy hablando del rey de Babilonia, Nabucodonosor. A ver, repítanlo conmigo, Nabucodonosor. Ya usted está hablando en lenguas, ¿eh? Y ni me pregunten cómo decirlo en inglés. En Primero de Reyes, perdón, no en Primero de Reyes, ese es otro, ese es Elías. En Daniel capítulo 4, versículos del 31 al 34, allí hay algunos textos que nos dicen lo que le sucedió a Nabucodonosor. Y no quiero abundar mucho, pero el hecho de que Nabucodonosor
bajo juicio de Dios, por supuesto, por ser tan orgulloso y pensar que era la última Coca-Cola del desierto, cuando miró el imperio babilónico y se creyó ser la cuarta persona de la Trinidad. Entonces Dios le dijo: ahora tú vas a saber que hay solamente un Dios y que es el Dios de Israel. Y al día siguiente este hombre estaba comportándose como un animal y había perdido el sentido común. No hay una mención literal de un espíritu, como que un espíritu lo haya poseído, de modo que hubiera sido algo claramente espiritual, pero su comportamiento era un comportamiento de alguien que tiene un trastorno extenso o grande de salud mental. Si quiere leer un poquito más al respecto y quiere leer todo el contexto, lo cual aconsejo, lea Daniel capítulo 4, versículos 3, todo el capítulo 4, especialmente versículos 31 al 34. Y ese no era un hombre de Dios, aunque terminó en versículo 34 glorificando a Dios y entendiendo que solo Dios es digno de gloria, digno de honra, como cantábamos ahorita. ¿Qué tal si hablamos de Elías? El gran profeta Elías, que desafió a 450 profetas de Baal, que hizo descender fuego del cielo, que fue un hombre y un líder extraordinario allí en el Monte Carmelo. Si quiere leerlo, está en Primero de Reyes, capítulos del 18 al 19. Primero de Reyes 18 al 19. Después de vencer a los profetas de Baal, Jezabel, la reina Jezabel, quería matarlo. Y ese mismo profeta que había vencido a 450 profetas de Baal, había hecho descender fuego del cielo, ahora se aisló, tuvo temor y hasta deseó morir. Está en Primero de Reyes capítulo 19 versículo 4. Dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Podemos entender cómo la fatiga extrema, después de haber logrado una hazaña tan grande como desafiar y vencer a los profetas de Baal, fatiga extrema, la pérdida de propósito, es decir, después de alcanzar algo tan grande, ¿y ahora qué? ¿Cuál es mi propósito? Como que se quedó sin propósito. Y estoy hablando de ciertas condiciones que favorecen trastornos de salud mental. Fatiga extrema, pérdida de propósito, terminó con deseos de morir. Y otra cosa muy importante fue el aislamiento. Qué bueno que no se quedó allí. Y esta es la noticia buena para los hijos de Dios. Sí, usted puede pasar por episodios, por crisis de salud mental, especialmente si estas condiciones se dan, pero Dios no lo reprendió por sus emociones, sino que lo cuidó con compasión. Envió un ángel para alimentarlo y que le diera descanso. Envió un ángel, el cielo literalmente se movió, porque este hombre de Dios estaba pasando por una crisis de salud mental, por un momento difícil en su vida. Y no solamente envió un ángel para esto, Dios mismo después le habló con una voz suave y apacible, recordándole que aún le quedaba mucho que recorrer, entregándole de nuevo el propósito. Mucho camino te falta. Eso está en Primero de Reyes, capítulo 19, versículos del 5 al 13. ¿Qué tal si usted estudia los salmos del rey David? El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Alguien muy amado no solamente por Israel hasta el día de hoy, sino amado por Dios personalmente. Bueno, David enfrentó muchos momentos diversos, ni siquiera un solo tipo de trastorno, diversos momentos de crisis de salud mental. Y si no, lea los salmos y va a verlos allí. Está muy claramente en los salmos. No quisiera poner varios ejemplos porque hay muchos, es fácil de encontrar. ¿Qué tal si hablamos de la sabiduría de Salomón, el hijo de David? Nada vale la pena. Usted puede pensar un poquito en la depresión que eso causaba. ¿Qué tal el profeta Jeremías? Estamos hablando de hombres de Dios, ¿verdad? El profeta Jeremías, quien básicamente maldijo el día en que nació. Jeremías capítulo 20, versículos del 14 al 18.
Y claro está, hubieron ciertas condiciones que llevaron a Jeremías a hacer esto, como la persecución y el sufrimiento. Es decir, Jeremías fue constantemente rechazado y atacado por el pueblo de Judá, por su mismo pueblo, y los mensajes de advertencia que él tenía de juicio de Dios para ellos. Además de eso, en el momento en que Jeremías maldice el día en que nació, en ese momento el sacerdote Pasur lo había arrestado, golpeado y puesto en el cepo. Tenía razones para desear la muerte. Jeremías 20:14 dice: maldito el día en que nací, que no sea bendito el día en que mi madre me dio a luz. Usted no puede pensar en un hombre de Dios que diga tales cosas, ¿verdad que sí? No nos cabe en la mente, pero allí estaba Jeremías, el profeta llorón, como se le conoce. No solamente eso, sino que Jeremías también deseó que el hombre que le llevó la noticia de su nacimiento a su padre fuera maldito. El hombre estaba en una depresión tan profunda que estaba maldiciendo no solamente el día en que nació, sino el que le llevó el mensaje al padre. Y ese hombre, porque era un mensajero nomás, él no causó nada. Jeremías 20, del 15 al 16. Jeremías sentía no ser comprendido. ¿No les pasa eso? No ser comprendido puede llevar a una persona a la depresión. No ser comprendido. Y no poder explicarse, más todavía. ¿Qué tal con el aislamiento? Y este es un patrón, el aislamiento. Hay un aislamiento que es bueno y es cuando tú te separas a orar, pero hay veces que los pensamientos te aíslan y tú crees que estás solo, que no hay nadie contigo, que eres la única persona justa en la faz de la tierra, que nadie en tu familia te entiende. Estás aislado aquí en tu mente. Perseguido por hablar la verdad. Nadie hace lo que es justo, solamente tú. Ese tipo de pensamiento puede afectar y puede hacer que tú llegues a una crisis de salud mental. Además de eso, había experimentado un profundo agotamiento espiritual y emocional. ¿Puedo hablarle de alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué tal si hablamos de Jesús? Pastor, usted está metido en problemas. Jesús nunca experimentó nada así. Bueno, Hebreos dice que Él sufrió y que tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que puede ser compasivo porque experimentó todo lo que nosotros experimentamos. En Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 46, no va a aparecer en las pantallas si quiere tomar nota. Mateo 26 del 36 al 46, Lucas 22, 44. Antes de la crucifixión, Jesús experimentó esa angustia. Mateo 26, 38 lo dice muy claramente. Dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Si yo me reuniera con los líderes de nuestra iglesia en una reunión de reenfoque, como le llamamos a la reunión de líderes mensual, y le dijera a mis líderes: estoy muy triste hasta la muerte, posiblemente alguno de ellos llame a no sé qué servicio, llame a algún hospital, habla con mi esposa y arregle cuidado médico porque identifica que estoy pasando por una crisis de salud mental. ¿Sí o no? Estoy pasando por depresión. Alguien que dice palabras como esas. Y por supuesto, Jesús sabía allí en Getsemaní, lo que hemos ido a Israel, sabemos dónde está Getsemaní, uno de mis lugares favoritos en todo Israel porque está intacto todavía. Tengo fotos de árboles de olivos, árboles de aceitunas, que están intactos de ese tiempo, que tienen un tronco así. Yo imagino al Señor orando allí. Extraordinario. Y si usted conoce lo que sucedió en la historia bíblica de la crucifixión, podemos entender que los amigos de Jesús, los tres más cercanos, Juan, Pedro y Jacobo, el Señor los llamó aparte a orar y se quedaron dormidos por la tristeza que había en su corazón. El Señor sabía que Pedro lo iba a negar muy pronto.
Nadie le acompañó excepto Juan hasta la cruz. Mi otro lugar favorito, le mencioné, el Monte de los Olivos. Getsemaní está al fondo del Monte de los Olivos. Otro lugar favorito mío, que a mí me fascina en Israel, es la casa de Caifás. Porque en la casa de Caifás fue donde Jesús pasó su última noche. Y para ese entonces ponían a los, no los esclavos, a los prisioneros, los ponían en un hoyo. La casa de Caifás, o lo que era la casa de Caifás, está debajo de una iglesia hoy y todavía se puede ver ese hoyo. Tiene como unos 10 pies de diámetro. Usted baja a ese hoyo y cuando usted pisa ese suelo, usted puede decir con certeza, no de una forma ignorante, aquí el Señor Jesús pasó su última noche por mí. Y toda esa angustia descansaba sobre el Señor. Tenía razones para estar muy triste hasta la muerte. En Lucas capítulo 22 y versículo 44 se menciona que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y esto es un signo de estrés extremo conocido como la hematidrosis. Eso era una crisis. Era una crisis de salud mental. ¿Qué tal cuando está en la cruz? Y alguien que nunca pecó, de repente llevó por un momento todos tus pecados y mis pecados, y no solamente los tuyos y los míos, sino los de toda la humanidad, por toda la historia, por la eternidad, y los cargó sobre sus hombros. Tanto así que él gritó diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Pasó Jesús por eso? Entonces, matemos el estigma. El cerebro es un órgano que se enferma como cualquier otro. Usted puede pasar por una enfermedad de salud mental. Usted no es más débil o menos espiritual. Usted puede pasar por un episodio. Hombres de Dios, como todos los que he mencionado, han pasado por esos episodios. La buena noticia es que ninguno de ellos quedó atrapado allí. Le da un aplauso al Señor. Ninguno de ellos quedó atrapado allí. Tú tampoco. Podrá venir la depresión a tu vida, podrás pasar por un momento de ansiedad extrema, podrás pasar por un momento difícil, pero allí Dios estará contigo y podrás vencer. Ahora, para poder vencer algo, primero tienes que reconocerlo como un problema. Si va a aplaudir, hágalo para el Señor y hágalo fuerte. Ahora, este estigma es uno que ocurre más bien en la iglesia. Hay personas que cuando ven a una persona que experimenta un problema de salud mental, especialmente alguien que está clínicamente diagnosticado y enfermo, enseguida pensamos que tiene un demonio. ¿Ok? Y comenzamos a reprender y nos sentimos incómodos acerca de esa persona. Y las personas no quieren sentarse alrededor de él o ella, aislándolo, haciéndolo sentir solo porque estamos diagnosticando el problema mal. Ahora quiero hablarle de otro estigma, y este es muy importante también, es uno que afecta a nuestra sociedad en una forma excesiva, y es la medicalización. Es decir, tratar de curar todo con una pastilla. La iglesia, o muchos en la iglesia, tratan de sanarlo todo espiritualmente, reprendiendo demonios. Ahora hay otros que tratan de sanar todo físicamente, con las pastillas cuerpo, alma y espíritu. La iglesia lo hace, trata con el espíritu, los médicos tratan con lo físico, la química, y quieren solucionar todo con una pastilla. Pero permítame decirle, no hay cantidad de sanas ni solof que usted le pueda dar a un endemoniado para hacerlo libre. Solo el poder del Espíritu Santo puede hacerlo libre. Y no todo el mundo necesita, aunque veamos un comportamiento, aunque veamos principios, aunque veamos síntomas,
No todos los síntomas son indicativos de que una persona necesita ser medicada. No. Hay un problema también emocional que ocurre en el alma, que tiene que ver con patrones de comportamiento, que tiene que ver con el medio en que esa persona se desarrolla. Una de las formas claras de indicar, una de las formas claras de saber cuando alguien necesita o no medicamento, y yo no soy un experto en esto, yo solamente predico la palabra de Dios, o si usted quiere rechazar esto, rechácelo, pero una de las formas de identificarlo es cuando usted no puede controlar, cuando usted no puede controlar los pensamientos o el comportamiento. Hay un pensamiento compulsivo, obsesivo, que usted no puede controlarlo y ha estado ahí todo el tiempo. Bueno, quizás usted tenga que ir a un doctor. Quizás tenga que ir a un doctor. En los días de hoy, la psicología es el curso número 1 tomado en las universidades. De modo que suele suceder que las personas toman un curso de psicología y se creen psicólogos. Y se creen capacitados para entender el cuerpo humano mejor que Dios. ¿Cree usted que puedan entenderlo mejor que Dios? Ni los psicólogos mismos lo entienden mejor que Dios. Algunos parecen medio locos, porque ni ellos mismos se entienden a ellos mismos y así quieren solucionar los problemas de la sociedad y prescribir. Permítame decirle que la sociedad puede andar así, pero si tú y yo estamos en Cristo, tenemos muchas razones para decirle que no, invitar a que el Rey y Señor de nuestras vidas intervenga y vivamos el reino de Dios aquí y ahora y podamos luchar en una forma legítima todo problema de salud mental. Tú y yo no somos del montón, tú y yo tenemos otros recursos. Y no, el hecho de que alguien tome un curso de psicología no lo hace un psicólogo ni un experto en el tema. Además de eso, la aceptación de la psiquiatría, no psicología, la psiquiatría en la comunidad médica hoy. Como un psiquiatra puede prescribir medicamentos. Y eso se ha convertido en la moda. ¿Qué tal sobre el sobrediagnóstico? Hoy en día es muy fácil diagnosticar a alguien con uno de estos diagnósticos que les hablé ahorita. Les hablé de 10. Solo es una porción muy pequeña de la gran lista de enfermedades de salud mental. Y ni ellos mismos a veces están convencidos de cómo diagnosticar una a la otra. Es decir, ADD y HDSD ha cambiado mucho. El espectro ha cambiado mucho. Ya ni siquiera saben cómo nombrar, cómo diagnosticar propiamente. ¿Usted va a poner su salud en alguien que ni siquiera sabe identificar el problema? Identificar el problema es algo clave. Vivimos en una cultura psicologizada. Todo tiene que ver con la psicología y la forma en que el hombre piensa y demás. ¿Qué tal si hablamos de esto? Y esto da temor. ¿Okay? Si hay personas que creen en la ciencia y creen en los medicamentos, yo creo que debemos creer en la ciencia y medicamentos en una forma medida, en una forma justa. Si usted está en búsqueda de la verdad y la ciencia te lleva a esa verdad, eventualmente tú vas a terminar en Cristo. Pero Dios nos ha dado conocimiento y entendimiento y nos ha dado todos los avances que tenemos en la ciencia y en la salud. Eso debemos usarlo. Ahora, hay un problema en cuanto a la salud mental. Y está en esta frase un desbalance químico. Un desbalance químico. Es decir, las razones sólidas o básicas para que un doctor te recete o te prescriba medicamentos para salud mental tiene que tener una base sólida, tiene que tener una base física, tiene que ser explicado clínicamente, tiene que ser explicado científicamente. Y la base científica simplemente hay un desbalance químico. La pregunta es, ¿cómo medimos ese desbalance químico? Usted va y se toma la presión, usted sabe cómo tomar la presión. Usted va y se mide el azúcar, el pinchacito, y se mide el azúcar, y usted sabe exactamente cómo está su azúcar. Es ciencia, hay evidencia frente a usted. ¿Cómo usted mide el desbalance químico? No hay forma de medirlo. Está la pastilla y las estadísticas nos dicen los números alarmantes de suicidio y de tantas personas afectadas. Entonces, tenemos que matar Tenemos que matar los estigmas, tanto el religioso como esto de medicar a todo el mundo. La solución no está en eso. La solución está en un balance saludable. Y el tiempo se me acaba, tengo que ir muy rápido.
en un balance saludable. Somos cuerpo, alma y espíritu. Somos cuerpo, alma y espíritu. No sé cuántos se han dado cuenta de esto, pero cuando el Señor Jesús hizo algún milagro, Jesús hizo lo imposible, pero Él esperó que el hombre hiciera lo posible. Tú tienes una responsabilidad. Él tiene la suya, tú tienes una responsabilidad también. Ejemplos. El primer milagro, Jesús transformó el agua en vino en la boda de Caná de Galilea. ¿Ok? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Traigan las tinajas. Ellos hicieron algo, ellos fueron parte del milagro. Y claro, Jesús fue quien transformó el agua en vino. ¿Qué tal cuando Jesús resucita a Lázaro, el pináculo, lo que le llevó precisamente a la crucifixión? Lázaro estaba muerto ya, Jesús lo sabía, le había dicho a sus discípulos. Cuando Jesús se para frente a la tumba, le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucita. Jesús, por supuesto, tenía el poder de hacer resucitar a Lázaro con ropa de Macy's. Él tenía el poder, sí, de resucitar a Lázaro literalmente con ropa de Macy's y oliendo con cualquier perfume que usted usa hoy. Dios tenía el poder para hacerlo porque Él es Dios. Él podía hacerlo, lo estaba levantando de la muerte. Sin embargo, cuando Él sale de la tumba, le dice a los discípulos, ustedes, primero le dice, muevan la piedra. ¿No podía Jesús mover la piedra? Claro que podía mover la piedra. Y después le dice a los discípulos, ustedes desátenle y déjenle ir. Los discípulos fueron siempre envueltos y la responsabilidad de ellos era hacer lo que ellos podían hacer, lo que era posible, lo que era humano. Lo que era imposible, eso le pertenece solamente a Dios. Ahora, quiero llevar esto aún más allá en el contexto bíblico. ¿Cuántas veces usted ha leído en la Biblia de ungir con aceite? ¿Verdad? Yo incluso tengo en mi llavero un pomito de aceite. Alguien está enfermo, venga a los ancianos de la iglesia, únjanlo con aceite. Ok, yo lo tengo. Me someto a la autoridad bíblica y practico eso. Ahora, pero hay que ir más allá y entender el contexto. Y el contexto es que el aceite, especialmente el aceite de oliva, tenía muchas cualidades curativas. En otras palabras, ustedes oren para que Dios haga un milagro, pero ustedes también hagan lo que es posible. ¿Hay una herida? Pónganle aceite. Hagan lo posible, yo hago lo imposible. Yo creo que ese es el patrón que vemos a lo largo de toda la Biblia y es muy importante. Somos cuerpo físico, tenemos que tratar el cuerpo físicamente. Si hay necesidad de medicamento, pues tómalo. Usted no está pecando ni está siendo un incrédulo, simplemente tómelo. Somos alma, sentimientos y emociones. Y ahí hay diferentes patrones de vida y comportamientos que tienen que ver cómo tú te comportas como persona. No es solamente el cuerpo, no es solamente lo físico y lo químico, es también un arma. Y si han habido patrones de comportamiento a lo largo de toda tu vida, han afectado hasta el disco duro, han afectado el hardware, y tú ni siquiera tienes la capacidad para pensar igual. Entonces tenemos que cuidar el área emocional. Todo no se resuelve con oración, todo no se resuelve con pastillas. Hay un balance. Y yo creo que en la mayoría de las personas que pasan por momentos de crisis de salud mental, hay un balance importante que tenemos que mantener. En cuanto al espiritual, permítame decir esto en cuanto al espiritual, y quiero hacerlo muy rápido porque el tiempo se me pasa. En cuanto a la actividad espiritual demoníaca, es real, por supuesto que es real, creemos en el mundo espiritual, pero no todo el mundo está endemoniado. Especialmente yo creo que ningún cristiano puede estar endemoniado o poseído. Hay diferentes niveles de operación espiritual y si Cristo habita en ti y tú eres sellado con el Espíritu Santo, ¿cómo pueden haber dos reyes en un trono? No puede haber un cristiano que esté endemoniado, eso es cuento. En mí habita el Espíritu Santo, no hay demonio que pueda poseerme. Hay extremistas religiosos que enseñan, bueno, si tú le abres una puerta al enemigo, no estoy animando a nadie que abra ninguna puerta al enemigo, pero muchas veces hay extremistas que sobre espiritualizan todo y si usted mintió, pues ya eso es una puerta que le abriste al enemigo, ahora hay espíritus que van a entrar en ti y poseerte. No. ¿Cuántas veces usted dice mentiras sin saber que son mentiras? Si digo una mentira. Los cristianos no podemos ser poseídos por ningún demonio. ¿Ok?
No podemos ser poseídos por ningún demonio, solamente el Espíritu Santo vive y gobierna nuestras vidas. Lo que sí podemos ser es atribulados por un demonio. Sí podemos ser tentados por un demonio, tal como lo fue Cristo. Jesús mismo fue tentado por Satanás en el desierto. Ahora, algo que caracteriza la tentación de Satanás y el tormento de Satanás, tú y yo sí podemos experimentar ambas cosas, tentación y tormento de Satanás. De hecho, yo experimento eso constantemente en mi vida. Ya tengo la destreza de identificar claramente cuando es un ataque espiritual y no es condicionado a mi ambiente y es emocional. No, a veces sé exactamente que es Satanás que se está levantando. Una buena noticia acerca de los ataques de Satanás y cómo él atormenta a muchos creyentes. Eso es posible. Tú tienes que pelear la batalla. Tú tienes que usar la palabra de Dios como Jesús usó la palabra de Dios. La buena noticia es que no son constantes. Aún Jesús, después de vencer a Satanás 3 veces, dice que lo dejó por un tiempo. Por un tiempo no tuvo esos ataques intensos de Satanás, pero eventualmente después regresan. Tú y yo pasamos por etapas en las que somos atacados, pero no es una actividad constante. Usted no está constantemente en el campo de guerra. Hay lugares que usted se va para la playa, pero bueno. Ahora, ¿quieren escuchar algo de un médico bíblico cristiano? Vamos a Lucas, él era médico. Y nos escribió el primer tratado, como lo dice él, Lucas 10, 25 al 28, y también escribió el libro de los Hechos. Aquí encontramos en sí una receta para la sanidad, para la salud mental. Quiero ir bien rápido porque el tiempo corre. Dice, cierto día, Lucas 10, 25 al 28. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Qué tontería, probar a Jesús. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Muy importante. ¿Qué dice la ley de Moisés y cómo la interpretas? El hombre contestó, versículo 27. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda ¿qué? Y con toda tu mente. Ay, hay algo importante. Y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Y yo les digo hoy, haz eso y vas a vencer cualquier enfermedad de salud mental. Primero, tenemos que amar al Señor con toda nuestra mente, no solamente con nuestro corazón, con nuestra alma, sino también con nuestros pensamientos. ¿Verdad? Y la clave está en amar. Amar al Señor, ama a tu prójimo, amar a los demás. En amar a los demás hay muchas respuestas de salud mental. Si usted está encerrado en su casa, muchachas, niñas, mujeres, si usted está todo el tiempo viendo los medios sociales, usted va a pensar que usted es la mujer más fea del mundo y que alguien tiene su casa perfecta, pero eso es bla, 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 eso es falso, eso no existe, eso no es real. Usted tiene que dejar de pensar en eso. Todo lo que entra por sus ojos, por sus oídos, afecta a tu mente. ¿Con qué estás alimentando tu mente? ¿Estás amando al Señor con toda tu mente? Ama al Señor con toda tu mente y así vas a recibir sanidad para la salud mental. Voy a decirles algo más. Aquellas personas que se encierran y creen que son los únicos, como vimos a Elías, como vimos a Jeremías. El aislamiento es uno de los enemigos de la salud mental y uno de los amigos de los trastornos de salud mental. Ama a Jehová y ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Por eso en esta iglesia es importante los grupos. Usted tiene que relacionarse con alguien. Usted tiene que entender que usted no está solo. Yo tengo un grupo de pastores y entre pastores todos son mayores que yo. Lloramos con moco y todo fuera. Nos confesamos pecados y otras cosas.
Nos animamos unos a otros. Yo no estoy solo. Y de repente soy parte de un equipo de un pastor que tiene una mega iglesia. Y tú piensas que eres un don nadie y te das cuenta que ese pastor de una mega iglesia está en la misma condición que tú, pasa lo mismo que tú. Y esa es la realidad de todo ser humano. Tú necesitas ser parte de un grupo pequeño, de un grupo familiar, personas que te aman, personas que oran por ti, personas que te animan, personas que te dan la oportunidad de servir, personas que son parte de tu familia. Es importante. Ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Y también dice, como a ti mismo. Tú tienes que amarte a ti mismo. Tú tienes que darte a veces recompensas. Tú tienes que tomar tiempo de descanso. Tú tienes que mirarte en el espejo y recitar lo que la palabra dice de ti. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy más que un vencedor. Yo soy más que un vencedor. Más que un vencedor. Ningún arma forjada contra mí prosperará. Él estará conmigo en todo momento, cada día. Yo soy un hijo de Dios. Yo no soy un don nadie. Tú puedes decir eso. Tienes que amarte a ti mismo. No es pecado amarte a ti mismo. Es pecado amarte a ti mismo si es eso lo único que haces. Pero si amas a Dios y amas a los demás, es más que no puedes amar a los demás más de lo que te amas a ti mismo. Eso es un trastorno también. Cuando alguien intenta amar a los demás más de lo que se ama a sí mismo, se da cuenta como en el primer mandamiento y el más importante en las palabras de Jesús, hay una receta para la sanidad de la salud mental. Ama al Señor tu Dios cuando tú tienes una relación genuina con Dios. Ahí está la clave para que comience tu sanidad de salud mental. Amas a los demás y también te amas a ti mismo. Muy importante. Ahora que he dicho eso, termino y voy a parafrasear nomás porque no me alcanza el tiempo para explicarlo todo. Filipenses capítulo 4. Poderoso. Poderoso. Llévelo a su casa. Léalo. Practícalo. Usted no está loco cuando usted recita esto en voz alta. ¿Qué tal si lo leemos unidos? Filipenses 4, versículos del 6 al 9. 1, 2, 3. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron de mí y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Vamos a estar puestos en pie.